Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con eh, la sesión número 3, el video de la sesión número 3. Entonces, pues vamos a retomar donde nos quedamos la última vez, que fue, al menos vamos a ver un ejemplo de lo que es la aplicación de la transformada Z a una función de transferencia que, pues, que está definida en el espacio o en el dominio de la variable S, o sea, está en el dominio de Laplace y en tiempo continuo. La función de transferencia que vamos a convertir al dominio Z, a la parte discreta, pues es esta, la función de transferencia es HDS, en el cual pues está definida un cociente de 1 entre S por S más 1. Entonces, antes de iniciar, pues bueno, debemos de notar que pues la función de transferencia está definida dentro, así como dice el ejemplo, de la variable S. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí hay dos métodos que puedes implementar para convertir o obtener su equivalente discreto de esta función de transferencia. El primer método consiste en aplicar las técnicas de transformada inversa, pero de Laplace, a través del teorema de la convolución. El segundo método es encontrar, al aplicar la transformada inversa, pero es subdividir en diferentes fracciones, secciones o fracciones parciales, se le dice así el método, a esta función. Entonces, nosotros vamos a elegir el camino de las fracciones parciales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿En qué consiste en qué consiste hacer separar esa función de transferencia en diferentes fracciones? Bueno, consiste en encontrar los coeficientes tanto de A y de B, de las de los numeradores de las de las fracciones parciales correspondientes. Entonces, por ahí ya tenemos esta función subdividida en diferentes, mejor dicho, en dos fracciones parciales este, diferentes. Una de ellas es 1 entre S menos 1 entre S más 1. ¿Cómo obtuvimos el valor el valor de estos coeficientes de cada numerador de cada fracción? Pues bueno, lo que hicimos fue un procedimiento algebraico, hacer ecuaciones simultáneas, como las estoy poniendo aquí, sobre las constantes que da del resultado de las fracciones parciales. Entonces, aquí yo te recuerdo, eso ya lo debiste haber visto en álgebra lineal, cómo resolver ecuaciones simultáneas para resolver encontrar coeficientes por ahí. Entonces, al momento de resolver esas ecuaciones simultáneas, nos da el valor de las constantes A y B correspondientes, 1 y menos 1, y se sustituyen esos valores en las ecuaciones, en las fracciones parciales. De acuerdo a esto, entonces ya pues, la fracción parcial ya se puede, se vuelve a escribir lo que es la función HDS de la función de transferencia, y se ve algo interesante, ya está más, la función ya está un poquito más simple, entonces ya podemos encontrar o hacer uso de las tablas de la transformada inversa de Laplace para así hallar la función la función o la respuesta del sistema en el tiempo continuo. Una vez que nosotros encontremos el, el- la transformada inversa de Laplace de HDS, esta de aquí, por mediante el uso de las tablas, entonces simplemente resta sustituir donde exista la variable t por el tiempo de muestreo y la constante k, ¿no? O sea, la constante de k ya en tiempo discreto. No la constante, la variable, perdón, la variable k en tiempo discreto, ¿no? Entonces, ya que hicimos esa sustitución, entonces ya estamos en términos de poder aplicar
la definición de la transformada, la transformada z de la función h de t. Al aplicar la transformada z de la función h de k, ajá, empleando la definición formal de la transformada z, observamos que la transformada z del escalón unitario y la transformada z de la función exponencial, pues bueno, simplemente es esa, ¿no? Z entre z menos 1 menos z entre z menos el exponente a la t. Al final, haciendo unas reducciones algebraicas para que quede un poquito más simple y entendible la función, la transformada z de la función h de s, pues es esta, ¿no? Esta es su versión, ¿vale? Es así de simple, es simplemente el procedimiento es más algebraico que realmente aplicar, pues, el concepto de la transformada z, ¿no? Así como podemos notar. Aquí es h de z, y aquí también es h de z, para que se entienda, ¿no? ¿Ok? Entonces, es así de simple. Así como en el tiempo continuo obteníamos la transformada de Laplace tiene sus propiedades básicas para poder darle solución o encontrar la transformada y su par de transformada inversa. Así la transformada z tiene propiedades tanto para aplicarla como para revertirla. Entonces, las propiedades son exactamente las mismas como en su versión continua con la transformada de Laplace. Y es lo que vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Entonces, la relación que hay entre los planos de Laplace en el tiempo continuo con la transformada con el plano z, pues bueno, debemos de conocer bien que tanto la variable s como la variable z son números complejos, ¿no? Entonces, no vamos a entrar tanto en la definición, a meternos tanto a eso, pero sí vamos a ver un ejemplo de cómo se mapean estos, cómo se pueden mapear estos números complejos de un espacio a otro. Entonces, ¿de qué vamos a partir aquí en este tema? Pues de que esos dos números complejos tienen una definición. Por ejemplo, la definición de la variable s en el tiempo continuo, pues bueno, sabemos que son el conjunto de dos números complejos. S tiene a sigma, definida como la parte real de un número complejo, y j omega, que es la parte compleja. Omega es la parte compleja. Eso es para el tiempo continuo. En el tiempo discreto, la variable z sigue existiendo, sigue siendo un número complejo, pero se subdivide en la parte real para x más la parte imaginaria, que es jy. Entonces, si nosotros queremos, si por ahí expresamos, tenemos una función que se expresa como un número complejo, entonces podemos hacer con las comparaciones correspondientes y efectuar precisamente la sustitución de la función compleja, ¿no? En un plano y en de un plano a otro. Por ejemplo, vamos a partir para que se entienda cómo se puede mapear o cuál es la relación que hay entre eso. Pues bueno, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Tenemos un ejemplo donde la variable s nos dio una función. Es una función definida como es z cuadrada. Entonces, si yo empleo la transformación o quiero mapear, convertir de s a z o de z en s, pues tengo que emplear tanto esta definición como esta otra de aquí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces hacemos la comparación, hacemos la comparación correspondiente. Ajá. Sustituimos el valor sustituimos el valor de la variable s junto con el valor de la variable z correspondiente y desarrollamos el procedimiento algebraico que dice ahí del binomio al cuadrado. Entonces, haciendo las comparaciones, sabemos que la función, el valor de la variable sigma, pues va a corresponder por comparación
a la parte real de lo que dé la función z, la variable z, perdón, que sería la diferencia de los dos cuadrados de x y y. A su vez, hacemos la otra comparación con la parte compleja, que es j omega, y establecemos que la variable omega va a ser igual al producto de 2 por xy. Entonces, haciendo esa relación, pues si tenemos ahí los valores, por ejemplo, puntos en el espacio del plano S o del plano Z, pues sabemos que pues, estos puntos pueden corresponderse o mapearse dentro del plano S ahí, y podemos observar que físicamente, matemáticamente o geométricamente estamos expresando números o puntos en un plano Z que dan forma a un cuadrado, pero vemos que en el plano S puede dar una forma diferente, ¿no? Y así a su vez, de eso se trata este tema. Al intentar ya haciendo un poquito de teoría, al intentar queriendo establecer una relación para mapear sistemas muestreados que están en el plano descritos en el plano de Laplace hacia el plano Z, pues bueno, lo que se hace simplemente es, así como nosotros tomamos puntos, nosotros hacemos tomamos ciertas consideraciones en donde los puntos de interés que vamos a transformar van a ser puntos y rectas y lugares geométricos que pudieran estar en el plano S. Cuando tú mapeas estos puntos y rectas y lugares geométricos en el plano S, a fin de cuentas, pues vamos a obtener líneas de interés o curvas de interés en el plano Z. ¿Qué es lo que vamos a mapear? Todo del plano S al plano Z, todo lo que está realmente descrito descrito como estabilidad en el plano S para ver si converge y si hay estabilidad en el plano Z. Entonces, cuando nosotros graficamos esos puntos de interés y lugares geométricos que están definidos, ya los conocemos del plano S, pues bueno, nos va a dar todo el conjunto de estabilidad sobre la región del plano Z, que es sobre el círculo unitario. Entonces, la suma de todas esas, la suma de todas esas curvas o lugares geométricos nos da precisamente mapeo en el plano Z. De eso se trata todo eso, ¿no? Un ejemplo. Si en el plano S, en el plano sigma más j omega nos da que queremos mapear puntos, curvas en el espacio que están definidos así, en donde la parte real de la parte real del plano S, donde sigma es 0, y la variable j omega, donde la variable omega está entre pi t, entre t y pi t, entonces todo eso se va a mapear, esos dos puntos se van a mapear en el plano S, si te das cuenta, pertenece a todos esos puntos están rozando el círculo unitario. ¿Con qué? ¿Con qué radio? Con radio 1. ¿Qué quiere decir? Que todo eso va a tener módulo 1, ¿no? En el plano Z. Entonces vean qué puntos se convierten, esos puntos del plano S, cuando tú los conviertes mediante la transformación de la variable Z con Z de S, lo que va a hacer es precisamente mapearse dentro de la región de la circunferencia del círculo unitario. Por el contrario, ahora si nosotros mapeamos todo aquello que está del semieje derecho, cuando S realmente es una variable real, o sea, es R, no hay parte imaginaria, lo que va a corresponder es exactamente la variable Z se va a mapear como una constante, pero va a ser válida para las constantes que sean mayor de 1. Así es. Lo mismo pasa, entonces, de eso se trata ese tema, de mapear cada posible curva de interés dentro del plano S hacia el plano Z, ¿no? Entonces, estos son el resumen de los lugares geométricos más importantes del plano S pasados al plano Z. Entonces, cuando tú graficas todo esto nos da esta región
una región donde podemos trazar o mapear los puntos de la variable S hacia el plano Z. Por ahí les puse un programa en LabVIEW donde ustedes lo pueden definir y pueden más o menos entender qué significa mapear todos estos lugares geométricos hacia el plano, el plano Z. Propiedades en la formada Z, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuáles son esas propiedades? Una de ellas es que ya las habíamos estudiado primero. Una de las propiedades más importantes es que la transformada Z es un operador lineal, o bien que también podemos aplicar la operación de superposición para calcular transformadas más pequeñitas, ¿no? De una expresión que está un poquito más grande. Entonces, dentro de los sistemas, digo, a mi consideración y opinión, dentro de las propiedades más importantes para el estudio de sistemas de control, pues bueno, ahí las tenemos marcadas en amarillo, ¿no? Es nuestro propósito hacer estudio o sea, de todas esas propiedades. Una de ellas es la traslación real en adelanto, traslación real en atraso, obtener la transformada de una suma de un conjunto de n términos. Esta de aquí nos va a dar, nos va a dar con esa propiedad podemos obtener precisamente la transformada Z de un conjunto de datos o de una secuencia de datos. Es tan importante que a veces muchos sistemas se pueden definir así. La otra propiedad también importante, pues es la transformada de diferencias hacia adelante y hacia atrás, traslación compleja o la suma de convolución. Importante la suma de convolución, ¿ok? Vamos a estudiar la primera propiedad de la transformada Z, que es la propiedad de la traslación real en adelanto. Aquí nosotros vamos a suponer lo siguiente. Queremos obtener la transformada Z de una función f de k, o sea, f de k está definida en el dominio de tiempo discreto. Pero ¿qué implica la traslación real? Implica que la señal f de k en el tiempo discreto la podemos dibujar una posición mucho más adelante. Entonces, qué implica trasladar una función? ¿Qué implica que nosotros hagamos esa operación en el tiempo de trasladar esa función un pasito más adelante? Bueno, al aplicarle la transformada z de esa función, lo que va a hacer es, ok, si ya la trasladaste, le vamos a obtener la transformada z de la función f sin adelanto, y le vas a pegar la variable z. Paso siguiente es restarle la variable z, el producto de la variable z por el valor de la función f de 0. ¿Ok? Pero de dónde vamos a sacar f de 0? Bueno, pues f de 0 o una de dos. Si te lo piden, podemos obtenerlo mediante el análisis del teorema del valor inicial de la transformada z de la función f, o bien puede ser la primera condición inicial, si te lo dan, la primera condición inicial de la función f de 0. Aquí vamos a hacer un hincapié, un recordatorio. Nosotros vamos a intentar encontrar lo que es la transformada z de los sistemas causales. ¿Qué quiere decir? Nos van a interesar las respuestas o señales o sistemas que están definidos para un tiempo discreto k igual de 0 para adelante, de 0 hacia el infinito. No nos va a interesar la parte de 0 hacia el menos infinito. Eso no lo vamos a estudiar.
nos va a interesar todos aquellos sistemas de señales que tengan el fenómeno de la causalidad. Causalidad. Entonces, así de simple es. Entonces, aquí estamos mostrando el ejemplo de qué sería, cuál sería la transformada z de una función que se adelantó simplemente un pasito más. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la transformada z de la función f de k, pero ahora que se adelanta dos pasos más, un paso más o dos? Pues bueno, fíjense que es muy simple. Vamos a encontrar la transformada z de la función sin traslado y le vamos a pegar el z cuadrada. ¿Ok? Y de ahí se va encontrando las diferencias posibles del valor inicial, de la condición inicial en f0 y la condición inicial, si es que la tenemos, de f igual a 1, ¿no? Con k igual a 1 y con k igual a 0. Y le vamos a pegar el z cuadrada y el menos z. Entonces, si nosotros generalizamos esa señal, esta función para n traslados reales en el tiempo de una función f de k, como está aquí, pues podemos generalizar la fórmula y nos va a dar esta propiedad. ¿Ok? Esa propiedad que está ahí. Y esta fórmula es la que vamos a ocupar. Ok. Te pongo un ejemplo de lo que es la aplicación de la transformada z, la propiedad. Vamos a suponer que tenemos esta ecuación en diferencias de una función x de k. La ecuación en diferencias es esa, x de k más 2 más 3x más 3 por la función x por k a la más 1 más 2x a la k igual a 0. Entonces aquí hay que prestar ojo, nos dieron las ecuaciones, nos dieron las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué hago? Aplico la propiedad de la transformada z para x, la función x de k más 2 y la función x de k más 1, y esta pues es propiamente la función x de k. Haciendo el desarrollo, pues bueno, la transformada z de la función x de k con dos pasitos adelantado, esa de ahí, pues bueno, aplicamos la definición directamente. Igual tanto para la función adelantada, el traslado real hacia adelante en el tiempo k, para más 2 y para más 1, las junto y al final obtengo que la transformada z de toda esa ecuación en diferencias se expresa de esa forma. Entonces lo demás es simplemente álgebra para que me dé así a esta función de transferencia así, la puedo yo colocar o expresar esa función de la transformada z como en cociente. Lo que hago es simplemente trabajo algebraico. Yo observo que aquí hay factores comunes de de la definición de la transformada z. Entonces lo que hago es factorizar. Factorizo y al finalizar pues ya hago el trabajo algebraico correspondiente y sí obtengo la función de la transformada z expresada en forma de cociente. Entonces ese es un ejemplo. Muchas de las veces vamos a obtener, al hacer el estudio de los sistemas de control, vamos a obtener modelos que se van a expresar por medio de ecuaciones en diferencia. Entonces, vean ustedes que el aplicar las propiedades, la mayor parte del análisis del estudio, del análisis cuando estamos estudiando sistemas o señales de control digital, pues bueno, nos vamos a expresar, se va a encontrar que estos sistemas van a estar expresados pues por sistemas
ecuaciones en diferencias en adelanto o en atraso. Entonces, pues es importante el estudio, es importante que nosotros tengamos a la mano una tabla de propiedades para aplicar a la transformada Z de varias funciones. ¿Ok? Es muy frecuente que a veces si nosotros no tenemos las propiedades de la transformada Z, pues se te va a complicar mucho el intentar resolver, obtener expresiones de las soluciones de ecuaciones en diferencias. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, el estudio de la segunda propiedad interesante, pues sería esa, ¿no? La traslación real en atraso. Ahora la señal ya no está adelantada. Ahora la señal la vamos a dar retrasada en el tiempo. ¿Y qué representa un atraso en el tiempo? En el tiempo discreto que a la variable k, a esa función que está definida en el tiempo k, pues nada más ahora le vas a restar un pasito. La vamos a dibujar un pasito más adelante. ¿Qué quiere decir? Si esta es f de k y esto es k, f de k menos 1, f de k sí, estaba aquí, ¿no? Un ejemplo, empezaba en cero. Yo tengo una señal así, y f de k es esto, empezando en cero. Cero, uno, 2 y 3, hasta así, hasta acá, ¿no? F de k menos 1 es, para que se entienda, si aquí es cero, aquí es uno, 2, 3, 4, hasta acá. F de k menos 1 quiere decir que la señal ahora va a empezar aquí. Ajá, va a empezar retrasada una posición más. Eso quiere decir que f de k empieza ahí, ¿ok? ¿En dónde empieza la señal? En k menos 1. Entonces la transformada z de esa función que está expresada en forma de retrasos, pues bueno, lo que vamos a hacer es apegarle la variable z elevada a la menos 1 por el valor de la condición inicial del valor de la función en f menos 1 más z menos 1 por la transformada z de la función sin retraso. Entonces, aquí hay dos cosas. Aquí nos puede interesar que realmente esta señal aquí expresa que tenemos que conocer el valor de la señal en menos 1 en este punto. Pero cuando es un sistema que es no causal, esta expresión de aquí no va a ser igual a cero, no nos va a interesar, porque nos interesa de nueva cuenta las expresiones que están definidas de k igual a cero para hacia arriba, ¿no? Entonces nada más nos vamos a interesar por encontrar la transformada z de z a la menos 1 por f de z. Entonces, si generalizamos esa expresión, esa propiedad para sistemas desplazados n posiciones con atraso, podemos encontrar que la generalización es esta de aquí, de esta propiedad. De nueva cuenta, como estamos estudiando sistemas causales, pues bueno, la causalidad reduce la propiedad a simplemente encontrar la transformada z de la función sin atraso y le vamos a pegar le vamos a pegar la variable z elevada a la menos n. Es así de simple. Te doy un ejemplo de esto, el ejemplo número 2. Me dan la expresión
me dice encuentre la transformada z de la expresión siguiente y tenemos que k es una función g de k expresada para valores desde k0, k1, k2 y k3, los valores de la función g de k. Y nos piden encontrar la expresión de la transformada z para g igual a -3 de la secuencia anterior. Entonces, fíjate, yo no tengo no está definido g de k menos 3, ¿ok? No tengo transformada de Laplace, digo, de la transformada z. Entonces, ¿qué hago? Pues aplico la transformada z de la ecuación en diferencias, aplicando la propiedad. Entonces, la transformada z, ¿qué hago? La transformada z de cada punto, pues es g de 0, el valor de g de 0, el valor de la secuencia. Fíjense, aquí es algo interesante. G de 1 por z a la menos 1, G de 2 por z a la menos 2, G de 3 por z a la menos 3. Y esa es la transformada z de esa función. Entonces, ¿qué hago? La transformada z de la expresión, de esa expresión, es es g de k nada más, no g de k menos 3. Entonces, por definición me pide que yo encuentre la transformada z de la función así, sin atraso. Entonces, es esta expresión. Ya la tengo, ahora lo que tengo que hacer es pegarle, multiplicar esa función por z a la menos 3. ¿Ok? Y es todo. Haciendo las posibles sustituciones, pues bueno, al final me va a dar esto. ¿Ok? Y ya tengo la expresión de z a la g, de z, la transformada z de la función g de k a la menos 3, de k a la 3, perdón. Y es esta de ahí. ¿Ok? Entonces vean qué tan útil son aplicar las propiedades de la transformada z y encontrar la expresión equivalente a su transformada. Entonces, por ahí ya te adelanto, te pongo una tabla básica de propiedades de la transformada z y su generalización. Aquí hay de todo. Te pongo para que las estudies. Yo te recomiendo que hagas un formulario de estas tablas porque en el examen sí te voy a poner una de esas propiedades. Entonces depende de ti. Ahora aquí me pide, obtenga el valor inicial, otra propiedad, el teorema de valor inicial de la transformada z de una función. Y aquí es simplemente, ya no es de aplicar cálculo integral ni nada de eso, ¿no? Simplemente es la aplicación de límites llevados hacia el infinito en la variable z. Así que son temas fundamentales que tú ya viste en cálculo integral y diferencial en tu curso de cálculo diferencial. Entonces, simplemente es llevar esa función, si te dan una función, una función de transferencia, en el dominio z, lo que hay que hacer es aplicar el límite, ¿sí? Aplicar el límite de la función de transferencia cuando z tiende a infinito. Entonces, para encontrar el valor del límite, simplemente lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que aprendiste en cálculo diferencial, dividir el exponente de la variable z con mayor exponente, tanto el numerador, a los elementos del numerador, como el denominador, así como lo estoy haciendo aquí y acá también. Obsérvate. Z, por ejemplo, ahí z cuadrada entre z cuadrada, pues bueno, te da 1, ¿no? Por eso da este 3 ahí. Z cuadrada entre z cuadrada, pues también te da 1. 1.2
por z entre z cuadrada, pues bueno, te va a dar 1.2 entre z a la menos 1. Pero aquí cabe mencionar que cuando esta variable está haciéndose tender hacia el infinito, eso va a dar 0. Todo número dividido entre infinito, pues bueno, te va a dar, va a ser 0. Igual acá pasa lo mismo. 0.8, una constante dividida entre el infinito al cuadrado, pues bueno, te va a dar 0. Y así es como te va a dar 3, el valor del límite cuando z tiende a infinito, pues bueno, te va a dar 3 sobre 1, pues te va a dar 3, ¿no? Y eso es precisamente la aplicación de otra propiedad importante que se aplica cuando en el estudio de los sistemas de control digital. Así es. Entonces, el teorema del valor inicial es precisamente eso, es un paso algebraico nada más. Bueno, ya espero que hayas comprendido esa parte, sé que es un poco complicado, es mucha talacha, pero se puede, ¿no? El otro tema que es muy importante, bueno, si ya conoces tú la transformada Z, es entonces ahora aplícale vete en reversa y aplica el paso y el paso al revés. Ahora es encontrar una función que sea contraria para a la transformada Z, y eso es la antitransformada. Para encontrar la antitransformada, aquí simplemente tenemos 5 métodos diferentes. Yo aquí te voy a explicar uno, vamos a hacer el método computacional, el de la ecuación de recurrencia. Vamos a usar MATLAB y el otro pues también te lo voy a explicar, pero son pasos algebraicos que tú necesitas conocer para hallar la antitransformada Z de una función expresada en Z. Y lo que vamos a encontrar ahora va a ser la que tú quieras, pero expresada en tiempo discreto. ¿Ok? Vamos a hacer el paso ahora contrario para revertir lo que hicimos. ¿Sale? Entonces, para aplicar el método de la antitransformada Z, tenemos 5 métodos. Te decía, el primero es la división larga, la ecuación de recurrencia, hacer uso de las tablas de la transformada, que es lo que vamos a hacer. Volvemos a utilizar expansión por fracciones parciales y tratar de hacer, definir o encontrar una integral, un método por medio de integrales de inversión. Entonces esos métodos los vamos a estudiar. Por el momento yo quiero que te quedes con la aplicación del método por el método computacional. Entonces fíjate, la transformada Z inversa por el método de la ecuación de recurrencia requiere que tú expreses la función de transferencia como un producto de dos funciones, o bien a g de z como un cociente de dos funciones, de dos polinomios, tanto de b de z como a de z. ¿Ok? Si tú estás en MATLAB, por ejemplo, tú lo que debes hacer es expresar el polinomio b como un vector. Yo aquí te estoy poniendo unos ejemplos, ¿no? Aquí el vector b de z se compone de dos coeficientes, 2 y 0. El segundo vector, tú lo tienes que definir. 1, 1, 2, 8, ¿no? 0.8. Que precisamente estos son los coeficientes del ejemplo que estamos colocando aquí, del ejemplo anterior. Ajá. Me parece que era... Sí, yo ahí me... Ajá, sí es el ejemplo anterior, solo que aquí es 3. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que definimos las constantes del polinomio de la función de transferencia, tanto como arriba y abajo, numerador y denominador respectivamente, lo que vamos a hacer es crear una entrada. Ya te enseñé yo a crear entradas diferentes.
señales de entrada diferentes, tanto impulso unitario, constantes, ya te enseñé a hacer, a definir rampas y cosenos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar excitar esa función de transferencia con una entrada impulso unitario. Entonces, ¿cómo construyes un impulso unitario? Pues simplemente es uno en el instante cero y un conjunto de ceros, de definir un vector de ceros del tamaño que tú quieres. En este caso, estamos definiendo un vector de ceros de 40 posiciones y simplemente esa función impulso va a valer 1 para el instante k igual a 0. Es lo que estamos haciendo, estamos definiendo una entrada de impulso, un impulso definido en el instante k0, ¿no? Entonces, para encontrar precisamente la respuesta o la transformada inversa, la transformada Z inversa de la función, utilizamos el comando filter. Filter en MATLAB nos va a permitir encontrar la respuesta al impulso de funciones o sistemas definidos como cocientes, ¿no? Que en este caso es la transformada Z de la función g de z, ¿no? Ya que obtenemos la definición perdón, ya que utilizamos este comando, entonces solamente falta definir el espacio K para poder dibujar. Sabemos que ese espacio es de 0 a 40 puntos, porque lo definimos aquí. Y nada más nos queda, pues, definirlo, ¿no? Graficarlo. Y así es así de simple el primer método. Entonces vamos a intentar graficar esto. Vamos a ver qué nos sale a hacer la prueba de ese código. Lo voy a trasladar a MATLAB. A ver si pueden verlo. Ok, pues ya estamos ahí. Impulso. Bien, pues vamos a hacer el estudio. Lo guardamos. Transformada Z inversa. O MATLAB Code. Ok. Nos dice que define la función variable K. Ah, ok. Error en línea 13. Título. Label. Ok.
Ok, ahí está. Entonces vean que la aplicación de la transformada Z inversa, pues bueno, nos da esto, ¿no? A ver si se puede graficar. Yo lo grafico en el tiempo discreto, pero podemos cambiarlo para que nos grafique esos puntos como en el tiempo discreto, ¿no? Bien, ahí está. La graficación de ese sistema, la respuesta de la respuesta en el tiempo, o mejor dicho, la solución al aplicar la transformada Z por el método computacional nos da este resultado. Nos da que nos da la respuesta a ese sistema. Vean cómo es, exactamente cómo responde. Y pues eso es aplicar la transformada Z inversa a un sistema que ya está definido en el plano Z. Pues bueno, muchachos, yo creo que pues eso es todo. Espero que pues les haya gustado. Si hay dudas, pues lo vamos a ver dentro de la sesión de retroalimentación. Pero pues yo espero que ustedes agarren estos códigos y obtengan sus respuestas por sí solos. Pues vamos a continuar en la siguiente unidad, ver un poquito más de ejemplos de la aplicación de la transformada Z para que se pueda entender, porque lo vamos a requerir. Dijimos que control digital es muy teórico, pero vamos a intentar hacerlo práctico, entonces es lo que estamos haciendo, ¿no? Aprender el software que se usa y cómo programar este tipo de sistemas dentro de un microcontrolador. Entonces, para eso requerimos que ustedes estén firmes, que tengan conocimientos realmente sólidos de álgebra lineal, ya lo vieron, de cálculo integral, cálculo diferencial. Simplemente es que ustedes recuerden los principios básicos del cálculo y del cálculo integral y diferencial y las operaciones básicas del álgebra lineal, porque lo vamos a requerir. Ya lo estamos diciendo ahorita y que ustedes puedan aplicar en forma práctica pues estos conceptos dentro del software que hay, ¿no? Entonces es todo, nos vamos a ver en la siguiente sesión. Dudas, pues lo vamos a ver dentro de la sesión de retroalimentación. Por mi parte es todo, espero que pues les haya gustado, ¿no? Nos vemos.